yo conocí. Tal como lo dice nuestra historia, Radio Sonora fue fundada no hace 50 años, no hace 60, fue fundada hace 69 años, en 1948, allá en la Avenida Bolívar, zona 8. Luego se pasó a la Quinta Avenida y 16 calles de la zona 1. Es la foto famosa que anda por ahí, ¿verdad? Sí, Radio Reporter, sí. Su penúltima ubicación en las 16 calles 520, siempre en la zona 1. Allí fue mi primera incursión en Sonora, allá por 1987, cuando su entonces director Julio Roberto Aguilar nos permitió conducir la onda tropical de la Sonora, ¿sabe? De 9 a 12 del mediodía, en la frecuencia 1180 kilociclos, o sea, AM. Recuerdo que allí conocí a Joel Villatoro cuando era locutor del radioperiódico El Debate de Walter Juárez Estrada, ¿sí? Ahí también conocí a don Alex Quiñones, quien venía con la Sonora desde 1948. Incluso estuvo en el nuevo formato, ya como Sonora es la noticia. Fíjate, sí. El de la lámpara de Diógenes. Sí. Meses después, siempre en 1987, entonces aterrizamos en Noticiete, y para 1991, como era de la misma empresa La Sonora, supimos que salía del aire para dar paso a un nuevo formato, una radio hablada, que salió al aire como Sonora es la noticia el 2 de julio de 1992. Director Eduardo Mendoza Palacios, director técnico el ingeniero Edgar Sandoval. Para entonces, la frecuencia se cambió de 1180 a 1150 AM. 1150, siempre con su torre de transmisión allá en la Ruta al Pacífico, en Villanueva, ¿verdad vos? En la famosa Cuesta de la Sonora, así se llama. Y de hecho, muchas de las colonias de por allí se llaman tales y tales de la Sonora, ¿verdad? Sí, pues sí. El fundador técnico Edgar Sandoval rememora el cambio de Sonora con programación de música variada popular a Sonora es la noticia. Se me llamó y se me pidió desarrollar un proyecto de una radio noticiosa que fuera distinta de lo que en ese momento existía en el país, que tuviera un alcance muy grande, una cobertura muy grande, y con una metodología de operación noticiosa distinta, más ágil desde los distintos lugares y todo esto. Hoy por hoy en Guatemala, Sonora es la única radio con un estudio de transmisión chilerísimo, panorámico, vista hermosa hacia la ciudad. Y se nos ocurrió hacer un estudio panorámico. Para esto nos autorizaron utilizar 2 de los niveles del antiguo edificio de Canal 7 y prácticamente remodelamos el 4º nivel y ahí hicimos el estudio panorámico de Sonora. Para mayor cobertura, las transmisiones de Sonora han ido evolucionando de acuerdo con el avance de la tecnología. Desde la amplitud modulada AM, después el sistema FM, frecuencia modulada, el sistema de radioenlaces para la cobertura nacional, enseguida vía microondas para hacer llegar la señal y a la fecha vía satélite. Así lo sigue explicando el ingeniero Edgar Sandoval. En esa época Radio Sonora tenía únicamente autorizadas las frecuencias en AM, lo cual era hasta cierto punto una limitante para cubrir a todo el público que uno necesitaba cubrir. Estaba en gestión la adquisición de frecuencias en FM, lo cual afortunadamente fue muy rápidamente conseguida. Fue poco el tiempo en el que Sonora estuvo solo en AM para ya luego pasarse al FM. Ahí venía implícita las siguientes etapas del desarrollo de Sonora, por ejemplo, la cobertura nacional. Entonces, la primera etapa de cobertura de Sonora en el interior del país se hizo a través de radioenlaces y a través de los mismos sistemas de distribución vía microondas de los canales de televisión. Así fue como surgimos en el área de Occidente en esta primera etapa, pero ya veníamos planificando el cómo hacer que la cobertura realmente fuera a nivel de todo el país. Y lógicamente la solución era hacerlo vía satélite. Y comenzó el desarrollo del proyecto hasta que finalmente pudimos tener la cobertura nacional de Sonora vía satélite.
Cuando decimos cobertura nacional de Sonora vía satélite, quiere decir que la señal que se origina en los estudios de Radio Sonora, la producción total de su programación, es subida a satélite mediante una estación terrena que está colocada en la zona 11 de la ciudad capital. La estación terrena se llama Teletenango y apunta directamente hacia el satélite Intelsat 805. Este satélite reenvía hacia la Tierra la señal de Radio Sonora, y déjeme decirle que esta señal puede ser recibida por receptores satelitales en toda América, desde Canadá hasta Argentina. Por supuesto, la cobertura también se hace completamente sobre Guatemala. Y entonces la tecnología nos permitió recibir esa señal satelital para alimentar las repetidoras en FM que Sonora tiene instalada a lo largo y ancho de todo el país. El 2 de julio de 1992 se transforma como Sonora es la noticia, siendo la voz oficial Roberto Rodas Molina. Esta es Radio Cadena Sonora. En Guatemala, la radio de las noticias, transmitiendo en enlace efectivo. Recordamos a Roberto Rodas Molina, falleció en el año 2003. El staff de locutores se complementaba con don Alex Quiñones Ávila, como dijimos, venía con la Sonora desde su fundación. Otras voces, Blanca Cotí, la de Shela, doña Vilma Balcells, Johanna Mittelsted, Elsie Sierra, Ana Julia Solís, Osana Castillo, quien sigue a la fecha en Sonora, Rafael Contreras Vélez, Rafita, sí, el amigo de todos los de Sonora, sí, recordamos perfectamente. Y los primeros periodistas de aquel entonces, Byron Chinchilla, Manuel Barrientos, estuvo en Noticiete un tiempo, Manuel también, Jaime Arroyo, Miriam Chicas, Rosa González, la primera operadora, Blanca Azucena López, quien después fue conductora de una franja, ¿sí? Recordamos a Verónica Martínez, una de las reporteras, ahora relacionista pública. Uno de los primeros mártires del nuevo periodismo de Sonora fue el reportero Víctor Cruz, quien fue asesinado. Enseguida, el secuestro del periodista Vinicio Pacheco, quien tuvo que salir al exilio. Y recordamos, por supuesto, en el estudio de grabación al ingeniero Mario López Sánchez, quien fue asesinado en el 2007. El último periodista víctima de atentado fue el corresponsal en Suchitepeques, Freddy Rodas. Amenazas, atentados, intentos de secuestro, múltiples agresiones a los reporteros. Pese a ello, los reporteros de Sonora siguen en su misión pese al riesgo de su propia vida, como lo ocurrido con el reportero X, Héctor Ramírez, quien murió cuando transmitía para Sonora los violentos incidentes de aquel jueves del 2003, ¿recuerdan? Conocido desde allí como Jueves Negro. Sí, aquí continúan las acciones de las personas que están manifestando, trayendo más llantas, las cuales están siendo colocadas en forma de barricada, les están echando combustible para prenderles fuego, lo que ahorita ya es verdaderamente la lengua. Hemos perdido contacto con nuestro compañero Héctor Ramírez. El X no contestó más, después lo hallamos muerto. Con mucho aprecio recordamos a los reporteros que fueron emblemáticos en la historia de Sonora, como Neri de la Cruz, Pablo Méndez, Víctor Bolaños, Yuri López, Ricardo Gatica Trejo, Jesse Rivera, Andrés de León, que paz descanse, Carlos Ramírez Ortiz, Luis López Quiroa, Óscar Granados Oga, quien también ha fallecido, José Luis Hernández, el licenciado Abraham Vaca Dávila, del Perú para Guatemala, Kenia Reyes, Amalia Hernández, Rosario Calderón, Paola Herrera, Alejandra Álvarez, Evelyn de León, Fernando Bolaños, Néstor Mazariegos, Mario Morales, Eddie Recinos, Edgar Galindo, Tito Suriano, ¿verdad? Sí. ¿Qué más de deportes? Alex Santiago, el de Shela, de Toto, pero vive en Shela. Miguel Ángel Pérez, quien ahora está
en los negocios en Estados Unidos. Sergio Hernández, quien ahora es de carrera diplomática. Miguel Roberto García, sí, Robert. Freddy Ordóñez de Sololá. Óscar Fajardo, el de Amatitlán. Nuestro recordado Julio Alfonso Cano, que en paz descanse. Kiris Jorge López, también en deportes. Sí, cuánta gente, ¿verdad? ¿Cómo olvidar el apoyo logístico de las personas para todo lo administrativo, como Araceli Gómez, que ahora está en Estados Unidos, ¿sí? Claudia Ferres, sabemos que ahora es una pujante empresaria. Luqui Alfaro, ¿sí? Se hizo comunicadora y es relacionista. Marta López, una profesional también de la comunicación. Melin Bermúdez. Carlita Calderón, quien ahora es una pequeña empresaria, Carlita Calderón. Como olvidar a los locutores fallecidos. Evelyn Aldana falleció trágicamente aquí cerquita de Sonora. Chofer irresponsable que arrolló el vehículo donde ella venía con su familia. Y a don César Romero, también, ¿verdad? Muy querido por los oyentes de Sonora. Sí. Y cuántas personas, ¿verdad? A lo largo de todo esto, nos ha acompañado también don Felipe Roca en la administración. Y cómo olvidar a los rudos, ¿verdad? Neto Urbina, Edgar Escobar, como siempre acompañando, ¿verdad? Sí. Los corresponsales históricos en Sonora. Juan Damasceno Cutz en Totonicapán. Haroldo Marroquín en San Marcos. Recordamos a Adelso Orozco, quien falleció justo un día después que llegó la caravana de Sonora. Nos atendió y al otro día falleció de la impresión y emoción porque le dedicaron una promoción del instituto donde daba clases. Don Roberto Espinosa Pérez desde Coatepeque y su Despertar Occidental, proyectada también a través de Sonora. Chepito Álvarez en Xela, sí. Raúl Matías en el Quiché, llegó a ser gobernador, ahora es empresario. Otoniel Rivera, que se movió de Alta Verapaz, ¿verdad? Y Ángel Martín Tash, que ahora es un pujante empresario allá de la medicina, ¿verdad? En Alta Verapaz. En la Baja Verapaz, Jaime Morales Mejía falleció hace poco. En Chimaltenango, el primer corresponsal fue César Pérez Lorenzo, quien ahora es todo un abogado, ¿verdad? Sí, su hijo es periodista también, ¿verdad? En Escuintla, Freddy Morales. Descanse en paz, Freddy. En Santa Rosa, Luis Antonio Schaefer de la Vega, también que descanse en paz. En Jutiapa, Dimas López, lo recordamos también. Edwin Pastor y Alba Luz Pastor, desde Chiquimula. Sí, Chiquimula. Desde Zacapa, sí, sacristán, ¿verdad? Pero era corresponsal de Sonora, Tomás García. Sí. En Zacatepeques, José Antonio Monzón. Desde Suchitepeques, Eduardo Santos. En Huehue, Giovanni Sosa, sí, el yerno más famoso por allá. ¿Sí? Desde Sololá, Rosalío Chávez. Desde el Petén, Mario Zelaya. A ver, ¿qué sería Mario, verdad? Sí. Antonio Gómez se dedicó a su empresa de cable. ¿Sí? Desde Izabal, de Ostuncalco, pero se quedó a vivir en Izabal, Daniel Vicente Gómez. Sí, ¿verdad? Muchos corresponsales. Hablamos aquí de los emblemáticos para Sonora. Y cómo olvidar también a los operadores, ¿verdad? La primera operadora, ya lo dijimos, fue Blanca Azucena López. Enseguida, Mingo Rivas, Jeremías Ramos, Estuardo Hernández, Alan Martínez. Y las mayores anécdotas están con Alan Martínez, ¿verdad? Sí, es para reírse. Víctor Barán, Pito, sí. Ismael Sacalshot, de Chimaltenango, ¿verdad? Pero tantos años en los canales y también acompañó aquí en Sonora. Raúl Fernando Morales, el Chino. Y le vamos una oración también por nuestros compañeros que estuvieron allí en Control Central, pero ya fallecidos, Ferdi Juárez, y laborando para Sonora, ¿verdad? Falleció Mauricio Valle, hijo de nuestro gran amigo
Edgar Valle, quien por cierto falleció trágicamente aquí también cerquita de Sonora. Más allá de las noticias, con la inmediatez de la radio, la serie de reportajes, los programas especializados, las transmisiones deportivas, Radio Cadena Sonora es sobre todo servicio, como la maratón del juguete, la campaña Un Quetzal por Cambrai. Recuerdan la tragedia y que desde aquí se comenzó a reunir víveres y luego dinero para que les construyeran sus ranchos, ¿sí? La cruzada benéfica Un Quetzal para el amigo bombero. Varios de los periodistas de Sonora a lo largo de la historia han sido bomberos, y por eso es que estamos conscientes de las necesidades, y se creó aquí en Sonora la campaña Un Quetzal para el amigo bombero. La colecta para el taxista, ¿se recuerdan? Don Jorge Cac, cuya familia murió en el acto terrorista contra un bus. La colecta para ubicar a la recién nacida Lindsay Sherlyn Milagro Ajpacajá, para quien después se hizo una cruzada para reunirle víveres y ropa, ¿se recuerdan? Sí, también para los quintillizos, nacieron en el Seguro Social y se fueron a vivir, los llevaron a vivir a Huehuetenango. También ropa, comida y demás para ellos. Cuántas historias, cuántos reencuentros familiares a través de Sonora por la cobertura nacional. Muchas personas se han comunicado para decir, mire, no sé nada de mi tía o de mi primo, tal y tal, que llamen a tal línea, y el primo allá escuchando en otro departamento, corriendo llamaba, y aquí al aire eran los reencuentros, ¿verdad? Momentos maravillosos, sí. Los documentales que también hacen parte de Sonora, los documentales de reflexión, la campaña por la bondad y la honestidad, porque en Guatemala también hay historias hermosas que contar, demos el ejemplo, ¿verdad? La recuperación de vehículos robados en tiempo récord, o sea, al chilazo, ¿verdad? Sí, ¿cuántos? La cadena de llamadas de los oyentes para capturar bandas del crimen organizado, desde secuestradores, robacarros y hasta narcotraficantes, ¿verdad? Aquí se han capturado por medio de las llamadas de los oyentes, ¿sí? Radio Cadena Sonora, toda una historia. Si no mencionamos tu nombre o el tuyo, ¿verdad? Nos vas a disculpar. Son muchos nombres, hombres y mujeres que han hecho parte y grande esta radio, y sobre todo las marcas también, ¿verdad?, que han hecho historia aquí en Sonora en nuestras transmisiones. De 1992 a 1997, bajo la dirección de Eduardo Mendoza Palacios. Desde el 1 de septiembre de 1997 a enero del 2000, con Luis Armando Rabé Tejada. Desde el 2000 a la fecha, somos un grupo de comunicadores, periodistas, todos formados como reporteros en la calle, ¿verdad? Por supuesto, estudiando comunicación en la universidad, pero sobre todo con entrega y pasión por el periodismo. Esta es la gente de Radio Cadena Sonora. Gracias a Dios, a usted sobre todo por su audiencia, a las marcas que patrocinan nuestras transmisiones, al grupo Albavisión. Esta es Radio Cadena Sonora. 69 años. 1948-2017. Sonora es la noticia. La furia azul del deporte. Sonora, la radio que yo conocí.